Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa, en la asignatura Formación Cívica y Ética de tercer grado. Mi nombre es Nadia Jiménez y en esta sesión nos acompañará el maestro Isidro Navarro Rivera y tendremos una participación especial de la maestra Laura Nicteja Argáez. El tema de hoy será el gobierno y los principios de la democracia. ¿Por qué hay muchas personas que dicen defender la democracia? ¿Qué características de esta forma de organización hacen que las personas la defiendan? Muy interesantes preguntas, Nadia. El tema de los principios de la democracia y su relación con el gobierno es muy importante, pues aunque a veces asociamos la democracia con elección de gobernantes, debemos saber que hay muchas otras cosas que sostienen a esta forma de organización social. Como ustedes saben, México es una sociedad democrática, pero no siempre ha sido así. Sabemos que hubo un tiempo en que la organización social tuvo rasgos muy autoritarios. Primero, pasamos por ser una colonia. Posteriormente, durante el siglo XIX, hubo una pugna prolongada por definir el tipo de sociedad que podríamos tener, siendo la democracia el gobierno reconocido en términos legales. En las últimas décadas del siglo XIX y la primera década del XX tuvimos también una dictadura. ¿Por qué defender una forma de gobierno durante tanto tiempo? Antes de continuar, debemos prepararnos. Es importante tener a la mano los materiales que les permitan tomar nota de las ideas y conceptos que consideren relevantes. Deberán tener a la mano su cuaderno o una hoja para escribir, un bolígrafo o un lápiz, así como su libro de formación cívica y ética de tercer grado. Anoten las ideas principales, preguntas o conclusiones que surjan a partir de lo que reflexionemos a lo largo de la sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Muy bien, ya que estamos listas y listos, podemos retomar el tema. Estábamos recordando que hasta principios del siglo XX en México no se tenía una democracia. Vivíamos en una dictadura. Pero después de la Revolución Mexicana se estableció la democracia como forma de gobierno. Aunque aún después de eso pasamos varias décadas con prácticas autoritarias en el gobierno. Hoy podemos decir que México es un país democrático. Es verdad, pero también podemos recordar que durante todo este tiempo hubo muchas ciudadanas y ciudadanos que lucharon por tener una sociedad democrática. En México, la elección de autoridades por vías democráticas comenzó a ser un hecho desde la década de 1980 en diferentes lugares del país y a nivel federal desde el año 2000. Sin embargo, aún hay grupos de personas que buscan una sociedad más democrática. Maestro, a mí me gustaría comprender primero por qué es tan importante buscar una sociedad democrática. Muy bien, Nadia. La maestra Laura Nicteja Argáez nos ayudará con este tema. Adelante. Alumnas y alumnos de educación secundaria, bienvenidos a esta cápsula de Aprende en Casa. Soy la profesora Laura y compartiré con ustedes una breve información relacionada con algunas características de la forma de gobierno de los estados democráticos y autoritarios. Quiero iniciar comentando que la forma de gobierno tiene que ver con un modelo de organización y distribución del poder constitucional que un Estado establece para definir su relación con los poderes que lo conforman y clarificar las funciones y las instituciones que participan en el modelo. Recordemos que la palabra democracia se deriva del griego demos, que significa pueblo, y kratos, poder. Etimológicamente significa el poder que tiene el pueblo de elegir a quienes los representen y trabajen para construir un Estado de derecho que favorezca la satisfacción de las necesidades básicas, el desarrollo humano y una calidad y estilo de vida de sus habitantes. Podemos identificar tres tipos de democracia. Representativa, donde los ciudadanos eligen a sus representantes mediante el voto. Estos ciudadanos son electos para cargos de representación en las funciones del Estado. Directa, cuando las decisiones
las toman el pueblo para proponer, crear, derogar o reformar las normas. Estas pueden ser mediante asambleas, referéndum o consultas populares. Comunitaria. La sociedad se organiza para defender las acciones que se realicen con transparencia, representados por organizaciones sociales, voluntarias, audiencias, entre otros. La democracia como forma de gobierno se rige por principios: la soberanía popular donde el pueblo manda, la división de poderes, la representación y la corresponsabilidad y el principio de mayoría. Procedimientos: diálogo, participación, construcción de consensos, elección de autoridades mediante el voto y la rendición de cuentas. Normas: límites para el poder de los gobernantes y representantes, respeto a los derechos de las minorías, regulación y normatividad para la expresión de irregularidades y desacuerdos. Valores: estos favorecen y fortalecen la legalidad, la justicia, la equidad, el respeto, la igualdad, la responsabilidad, la cooperación, el pluralismo, la inclusión, la tolerancia, la convivencia en la diversidad, la cultura de paz y la solidaridad. Por otra parte, tenemos el sistema autoritario. Es un régimen político que abusa de su autoridad, como lo describe su nombre, y se impone al poder sin un consenso por parte del pueblo. Este tipo de sistema está a cargo de un monarca absoluto, un tirano, o bien de gobiernos militares, y desconocen en todo momento los derechos humanos. El sistema autoritario es contrario a la democracia. Las principales características en un sistema autoritario son que se prioriza los intereses de una minoría. Existe un control de los medios de comunicación que impide que externen y hagan crítica a la persona o a la autoridad. Se promueve el miedo y el terror social. La abolición del voto popular. No hay un derecho a votar. La existencia de una presencia militar en la calle en todo momento y se manipula arbitrariamente la Constitución. En este sentido, hay una ausencia de principios, valores, normas y procedimientos, pues las decisiones están determinadas por el grupo o representante, que se adjudica el poder y control. Como ejemplo de algunos sistemas autoritarios, podemos mencionar los gobiernos de Chile en 1973 y España en 1939. Los invito a revisar su libro de texto y consultar otros materiales educativos para ampliar la información. Nos vemos en otro espacio para compartir y enriquecer los aprendizajes. Hasta la próxima. Gracias, maestra. Nos ha explicado algunas diferencias entre los gobiernos democráticos y autoritarios. Esto es importante porque en los gobiernos autoritarios no solo se tiene limitado el ejercicio del derecho a elegir representantes, también sucede que otros derechos pueden estar limitados, como el de la libertad de expresión, asociación o participación. En estos casos, el gobierno también interviene en la vida privada de las personas, tomando decisiones sobre lo que pueden o no opinar, sobre cómo se conducen las instituciones, sus objetivos y las políticas que se llevan a cabo. Cierto, maestro. Además sucede que en los gobiernos autoritarios se tiende a favorecer a un grupo de personas, en lugar de actuar en beneficio de la mayoría. Así es, Nadia. Además, los gobiernos autoritarios benefician solo a pocas personas. Nadie se puede quejar o denunciar sin sentirse expuesto, pues en esos casos las instituciones obedecen a una persona o grupo de personas, actúan con discreción. En los gobiernos autoritarios, la intención es que un grupo se mantenga en el poder, por lo que pueden vulnerar o afectar los derechos de las personas con tal de lograr sus objetivos. Así que los gobiernos democráticos son una alternativa. Maestro, pero la democracia no es solo una alternativa
al autoritarismo. Se trata de una forma de gobierno que busca la participación de las ciudadanas y los ciudadanos. Como sabemos, la democracia es una de las formas más antiguas de gobierno. En sus inicios, se buscaba que las personas reconocidas como ciudadanas pudieran participar en procesos de toma de decisiones. Esto se llama democracia directa. Ahora las sociedades son más complejas, por lo que se eligen a las y los gobernantes. Pero para que las sociedades puedan seguir siendo democráticas, necesitamos que la ciudadanía haga algo más que elegir a sus gobernantes. Les invito a tomar en cuenta lo que se explica en el siguiente video. Como recordarás, la democracia es una forma de organización para gobernar, donde los ciudadanos tienen derechos y obligaciones. Cada individuo puede aspirar a ser representante de la voluntad popular. Tiene derecho a elegir libremente a sus gobernantes y ser tomado en cuenta en las decisiones que beneficien a su comunidad. Pero la democracia no se agota con la existencia de procedimientos para un gobierno democrático. También es una forma de vida y se apoya en el ejercicio cotidiano de principios como la participación, la organización social, la solidaridad, el respeto a lo diverso, la igualdad y la equidad. Entonces, la democracia es también una forma de vida. Los principios de la democracia como participación, organización social, solidaridad, respeto a la diversidad, igualdad y equidad son importantes. Recuerden las cosas que pasan en su casa o localidad. ¿Qué sucede cuando hay un problema en la familia o con las amigas y amigos? Aún sucede con frecuencia que al percibir un problema, la familia o las amistades intentan apoyar. Lo pueden hacer de manera directa al buscar una solución o de manera indirecta, tal vez escuchando o proponiendo alternativas. Cuando tomamos un problema de otras personas como propio, cuando buscamos solucionar algo que directamente no nos afecta, estamos actuando con solidaridad, un valor de la democracia que se presenta de manera cotidiana. Veamos un ejemplo donde la población ha puesto en práctica los valores de la sociedad democrática. Hace 20 años, un grupo de mujeres no tenía un espacio donde dejar a sus hijos mientras salían a trabajar. Eran de escasos recursos, trabajaban como empleadas domésticas. Sus sueldos no les permitían pagar una estancia infantil privada y tampoco contaban con seguridad social para acceder a una guardería gubernamental. Ante esta problemática, decidieron organizarse para crear un espacio donde resguardar y educar a sus hijos mientras trabajaban. Así, crearon un centro de desarrollo infantil comunitario, donde las mismas madres se capacitaban para instruir y atender a los niños, mientras algunas de ellas salían a trabajar. Otras ayudaban como cocineras y otras tantas en labores de limpieza. Este trabajo comunitario es un ejemplo del ejercicio democrático en una comunidad. Se hacen valer principios como la organización social, la solidaridad, la igualdad de oportunidades y la participación social en la solución de problemas. ¡Qué buen ejemplo, maestro! También hay localidades en que las personas, cuando tienen una dificultad, reciben apoyo de toda la comunidad. Se le puede llamar tequio, faena o mano vuelta. Se trata del apoyo comunitario que reciben las personas cuando hay una dificultad. Se trata de organización social. Así, podemos encontrar diferentes experiencias en las que se ponen en juego los valores democráticos en situaciones de la vida cotidiana. Hay diferentes experiencias, como bien dices. Por ejemplo, cuando se da una reunión familiar y algunas de las primas o primos tienen opiniones políticas distintas, o tal vez algunos son religiosos y otros no. Esto hace pensar que tienen ideas diferentes, pero eso de ninguna forma provoca que se alejen. Se trata del respeto a la diversidad. También podemos pensar en el ejercicio de derechos, el derecho a la educación, por ejemplo. Casi en todos los países este derecho es reconocido en sus leyes, pero todos y todas pueden ejercer este derecho. Incluso si a todas las personas se les permitiera asistir a la escuela, eso no garantiza que puedan acceder al derecho. Piensen en la población indígena.
Durante mucho tiempo la sociedad mexicana ha promovido el derecho a la educación, pero sin permitir a esta población aprender en su propia lengua, sin ayudarles a preservar su cultura. En realidad, ¿podían ejercer el derecho a la educación si no comprendían la lengua en la que se les enseñaba? Maestro, veo que también es el caso de las mujeres en el ámbito político. Formalmente tienen derecho a participar como representantes en la vida política del país, pero en realidad pueden ejercer este derecho si la gente no les da la oportunidad por el solo hecho de ser mujeres. Tienes razón, Nadia. El principio de equidad sirve para situaciones similares a los dos últimos ejemplos. Se trata de hacer lo necesario para que las personas puedan ejercer sus derechos en plenitud. Regularmente se aplica para personas en condición de desventaja, que por condiciones ajenas se les limite el ejercicio de sus derechos. Maestro, practicar estos valores es importante porque permiten que las personas tengan una vida más armónica, con mejor convivencia entre familiares, amistades, vecinas y vecinos, etc. Claro, Nadia, al tener una sociedad armónica, donde existe apoyo entre sus integrantes, entonces se puede buscar el bienestar de todas las personas, respetando los derechos y puntos de vista de cada quien. Estos valores deben ser ejercidos también por las instituciones y los gobernantes. Ese es uno de los mayores logros de las sociedades democráticas. Si las personas y las instituciones comparten los mismos valores, la democracia en esa sociedad será más sólida. Si, por el contrario, las instituciones no practican los valores democráticos, entonces la democracia en esa sociedad se debilita. Los principios de la democracia tienen relación con el gobierno democrático, porque si tenemos una sociedad fuerte, tolerante, armónica, solidaria, que respeta y hace valer la justicia, entonces se trata de una sociedad que buscará tomar acuerdos por medio del diálogo, en apego a la legalidad, que buscará el bien común. Las sociedades democráticas necesitan tener una ciudadanía participativa, que practique los valores democráticos, que pueda ser respetuosa de la diversidad y de los derechos de las demás personas. En el momento que las personas busquen su beneficio personal por encima del colectivo, cuando dejen de ser solidarias, empáticas o respetuosas de la legalidad, entonces se abre la puerta al autoritarismo. Entiendo que en las sociedades autoritarias se favorece el pensamiento individual, el desinterés por la política y la participación. De hecho, es común en esas sociedades que se castigue la asociación. Pero piénsenlo bien, si las personas dejan de participar en las elecciones, si dejan de hacer cosas para apoyarse entre todas y todos, entonces es más fácil que un grupo tome el control de la sociedad. Eso que mencionas es muy importante, Nadia. En los gobiernos autoritarios se promueve el desinterés por la política y por la participación. De hecho, la tendencia es castigar la expresión de las ideas. Pero, además de ello, ¿por qué es importante que en las instituciones de gobierno se ejerzan estos principios? Analicemos esta situación. Alicia trabaja en una institución de gobierno. Está contenta y hasta le han propuesto darle un mejor puesto, pero algunas compañeras y compañeros de su trabajo se han acercado con el jefe porque saben que no es heterosexual. Esto no les agrada. ¿Tiene algo que ver con el principio de respeto a la diversidad? ¿Con el principio de equidad? Las instituciones tienen que promover estos principios. La discriminación no se puede presentar dentro de las instituciones de gobierno, pero también deben promover la no discriminación en la sociedad en general. Si a Alicia la quisieran correr por sus preferencias sexuales, se estaría incumpliendo el principio de respeto a la diversidad, afectando su derecho a la libertad de opinión y la no discriminación. Así es, maestro. Las instituciones deben promover los principios de la democracia en su interior. De lo contrario, estarían afectando los derechos de las personas, ya sean trabajadores o personas beneficiadas. Al afectar los derechos de las personas, incumplen la ley,
por lo que las servidoras o servidores públicos se pueden hacer acreedores a una sanción. Estamos por finalizar. En esta sesión hicimos un breve recorrido por el proceso histórico para alcanzar la democracia en el país. Subrayamos la importancia del papel de la ciudadanía en ese proceso. Revisamos algunos ejemplos sobre los principios de la democracia y explicamos la manera en que estos principios se relacionan con la vida cotidiana de las personas. Además, reflexionamos sobre la importancia de que las instituciones los practiquen. Sin duda se trata de un tema muy importante que la ciudadanía debe tener presente al tratar con las instituciones o al relacionarse entre sí. Les invitamos a seguir estudiando a través de sus libros de texto y de los portales de acceso oficial. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.